Hola compañeros y compañeras, pues ya estamos aquí en la segunda clase de lo que es teoría general del Estado y estamos analizando obviamente lo que es el Estado, que es lo que le da el nombre a nuestra materia. Haciendo un pequeño resumen rápidamente, estamos viendo compañeros cómo los seres humanos en nuestro afán de perfeccionamiento, en nuestro afán de vivir mejor, de estar mejor, hemos ido creando diversos tipos de organización social y política en donde hemos creado diversas autoridades, matriarcado, patriarcado, consejo de ancianos, teocracia o sacerdocio, etcétera, etcétera. Hemos llegado a lo que a usted y a mí nos tocó vivir, que es el Estado. Ya se visualiza a futuro la siguiente organización social, política, que es las organizaciones supranacionales. Y el ejemplo típico lo tenemos en la Unión Europea, pero eso es un tema que vamos a seguir viendo las siguientes clases. Hoy nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el Estado. Reitero, como la forma actual en cómo se organiza, cómo vive la sociedad, cómo se constituye socialmente y políticamente hablando. Y qué es la que nos tocó vivir tanto a usted como a mí, yo de salida y usted apenas de entrada. Y estamos analizando que el Estado está conformado por cuatro elementos, que es lo que le da su definición. Una población que ya vimos, ya visualizamos en cuanto a México, integrada por mexicanos y por extranjeros y dentro de los mexicanos de nacimiento y naturalización. Y dentro de los mexicanos vimos a lo que son los ciudadanos. Y aunque todos los ciudadanos son mexicanos, no todos los mexicanos son ciudadanos. Vamos en la clase de hoy para terminar este día a ver el segundo elemento del Estado, que es ni más ni menos que el famoso territorio. ¿Qué es lo que constituye el territorio y qué entendemos por territorio? El territorio lo podemos definir como lo que viene siendo, compañeros, el lugar o la demarcación geográfica donde se establece, donde se encuentra una población perfectamente definida y perfectamente establecida. ¿Qué es el territorio? El territorio es el lugar o la demarcación geográfica debidamente delimitada, delineada, en donde se establece lo que viene siendo una población conversa. Como tú bien lo sabes, México está perfectamente bien definido, bien delineado y bien delimitado en lo que viene siendo sus puntos cardinales, el norte, el sur, el este, el oeste, el noreste, el sureste, etcétera, etcétera, con grados, con nivel y demás situaciones. Y cada estado de igual manera, de tal manera que no tenemos conflictos territoriales o hasta donde se, salvo el caso de Palestina y de Israel, no hay verdaderos conflictos internacionales por la cuestión del territorio. La mayor parte del mundo no tiene ese problema. No estén disputando qué es más, qué es menos y estén casi casi en la guerra como es el conflicto árabe-israelí. México, compañeros, tiene un territorio en donde está integrado, delineado, delimitado, con coordenadas, con kilómetros y demás situaciones. Y es lo que distingue al Estado y a todos los estados. Estados Unidos también tiene un territorio bien delimitado, bien delineado, bien establecido. Guatemala, Francia, Europa y cualquier otro país o cualquier otro estado tiene su territorio bien delineado y bien definido. Salvo el caso de Palestina, como tú bien sabes, Israel le quitó su territorio y en consecuencia sobre él constituyó lo que hoy viene siendo el Estado judío, el Estado de Israel. Y los palestinos, este es el origen de la lucha árabe-israelí, no se han dejado y ya han querido buscar y obtener nuevamente su territorio que Israel les quitó. ¿Por qué no se los ha quitado? Porque Israel tiene el apoyo de Estados Unidos. Y tan pronto alguien quiere afectar a Israel, pues inmediatamente Estados Unidos responde. Por eso, compañeros, cuando vemos los grupos terroristas y hablamos de grupos terroristas, hay que pensarlo bien. Esos grupos no son terroristas, son nacionalistas que si bien han extremado sus medios de defensa de tal manera que han caído en lo que viene siendo la masacre, el genocidio, tienen su razón de ser, pero algún día hablaremos de este tema, algún día profundizaremos, en donde veremos que no es como nos lo pintan, no es como nos lo dicen. Estamos, en lo personal, estoy del lado del pueblo de Palestina y de los árabes, en cuanto a lo que piden. En cuanto al método que han llegado, como tú bien lo sabes, a lo que Estados Unidos han llamado el terrorismo, en donde han puesto coches bomba y de repente explotado y han matado gente inocente, en donde también de repente uno de estas gentes agarra un coche y atropella multitudes,
pues en ese sentido quizás no estamos bien. Y aún así, habría que ver qué entendemos por terrorista. Pero creo que el país más terrorista ha sido Estados Unidos y los árabes son unos niños al lado de Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. Tan mal es lo que hacen estos llamados terroristas, los árabes, coche bomba y demás cosas, pero Estados Unidos es el único país que ha desatado o que ha desactivado la bomba atómica contra otro país llamado Japón. Si terrorismo le llamas a lo que hacen los árabes, entonces ¿qué nombre le pones a lo que hizo Estados Unidos con la bomba atómica? Y fueron dos, en Hiroshima y en Nagasaki. Ya algún día platicaremos sobre estos temas cuando hablemos de teoría política, cuando hablemos de derecho internacional público, si es que se da el caso, y de muchas cosas más. Pero las cosas a veces no son como nos las dicen, sino que hay que profundizarlas y aquí está el conflicto árabe-israelí. Nada más que no saben ver que el árabe es un terrorista, no lo niego, pero hasta qué punto tiene razón sus cuestiones. Bueno, regreso al tema. ¿Qué es el territorio? El segundo elemento del Estado. ¿Y en qué consiste? Consiste en el lugar o demarcación geográfica donde se establece lo que viene siendo una población. Pensamos en Nicaragua, en Honduras, inclusive en Corea del Norte, Corea del Sur. Pensamos, por ejemplo, Estados Unidos, en Canadá y en México. Todos tienen un territorio, una demarcación geográfica bien determinada, bien delineada, en coordenadas, en lo que vienen siendo grados, en lo que vienen siendo todo este tipo de medidas geográficas, donde difícilmente, y salvo el caso de Israel y de Palestina, y por ventura, no hay conflictos entre los países. Te mencioné Corea del Norte y Corea del Sur, porque aunque ellos tienen discrepancias ideológicas, no hay ahí algún problema que esté ventilando por cuestiones de fronteras. Lo mismo pasa entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y lo mismo pasa entre los grandes, Rusia con China, o Estados Unidos con Canadá, o Estados Unidos con México, aunque no somos de los países grandes en cuanto políticamente, económicamente hablando, pero algún día llegaremos a ese nivel. Bien, definido lo que es el territorio, compañeros, vayamos a ver cómo se integra el territorio. Así como la población está definida por la Constitución, el territorio está definido por la Constitución en el artículo 42 de la Constitución. Y por territorio, compañeros, no nada más debemos de entender lo que es la tierra, lo que es la superficie, lo que es la parte terrestre, sino por territorio debemos de entender también lo que es, compañeros, agua y lo que es aire, es decir, mar territorial y espacio aéreo. Por tanto, nuestro territorio se integra por estos otros elementos. Por principio, atendiendo a lo que es la superficie terrestre, el territorio está integrado por 32 entidades federativas anteriormente llamadas estados. Anteriormente se llamaba 31 estados más el Distrito Federal. Para evitar este tipo de situaciones o de ambigüedades, hoy se llama por 32 entidades federativas, donde se comprende la Ciudad de México. Aunque ahí, compañeros, tenemos un mapa, y ese fue mi error, en donde aparecen los nombres de las entidades federativas, aquí mi dinámica era que todos mentalmente, que estamos ahorita vía virtual, me dijeras los nombres de los estados. Ahí los tenemos. Vale. Quiero pensar que sí te sabes los nombres de las 32 entidades federativas y su ubicación más o menos. Digo, por cuestiones de que me equivoqué, pues no te las puedo estar ahorita mencionando, pero espero que tú sí te las sepas y sepas cuáles son los estados del norte, cuáles son los estados del sureste, cuáles son los estados del Pacífico, cuáles son los estados del Golfo de México y cuáles son los estados del centro. Y que los tengamos más o menos visualizados, cómo se integra nuestro territorio mexicano, reitero, por 32 entidades federativas. Pero, compañeros, nuestro territorio no nada más son 32 entidades federativas. De acuerdo con el artículo 42 constitucional, nuestro territorio también se encuentra integrado por la gran cantidad de islas, arrecifes y cayos adyacentes que se encuentran cercanos a los mares. México tiene un territorio de 1.967.183 kilómetros cuadrados, que están conformados por lo que vienen siendo 32 entidades federativas. Pero no solamente es esa parte,
México, por fortuna, tiene límites con el Océano Atlántico y límites con el Océano Pacífico. Océano Atlántico a través del Golfo de México y Océano Pacífico completamente, literalmente tiene ahí su extensión territorial. Y dado que es alta mar o lo que viene siendo los océanos, en todo lo que es la extensión de nuestro territorio, tanto por el Océano Atlántico, por el Océano Pacífico o el Golfo de México y el Océano Pacífico, tenemos una gran cantidad de islas que se encuentran y que conforman parte de nuestro territorio. Esas islas, aunque están separadas de la masa territorial y que están rodeadas de estas aguas, forman parte también de nuestro territorio. Ahí en el mapa, que no se ve bien, pero que seguramente espero que usted algún día en su casa, nada más por interés cultural, lo pueda ver, va a ver que México es inmensamente rico en islas y que tiene una gran cantidad de islas que conforman también nuestro territorio. ¿Por qué? Porque forman parte de nuestro mar territorial. Y nuestro mar territorial conforma parte de lo que viene siendo nuestro territorio. Pero bueno, ahorita estamos desglosando solamente la parte de lo que viene siendo nuestro territorio propiamente dicha. Las 32 entidades federativas, más las islas, los arrecifes y los cayos que se encuentran adyacentes a los mares y sobre todo a nuestro territorio. De igual manera forman parte de nuestro territorio las islas de Guadalupe y de Rebajeado del Océano Pacífico. Dada su distancia de lo que viene siendo nuestra masa territorial, son consideradas también como territorio nacional. Las islas de Guadalupe, que las tenemos en imagen, y las islas de Revillagigedo del Océano Pacífico que se encuentran y que se encuentran justamente quizás no pegadas a nuestras costas, pero sí dentro de lo que se conoce como el mar territorial. ¿Sale? Esto es en cuanto al aspecto meramente de tierra, en cuanto al aspecto de la llamada masa territorial. De acuerdo al artículo 40 constitucional que estamos desglosando, perdón, 42 constitucional, también forma parte de nuestro territorio el llamado mar territorial, compañeros. ¿Y qué es el famoso mar territorial? El mar territorial, compañeros, es la extensión marítima o faja de mar que va desde las costas de nuestro país, de las costas de México, hasta alta mar, y que se extiende sobre el espacio aéreo situado encima, y que constituye también el lecho, el subsuelo, las islas y arrecifes adyacentes antes mencionadas. Es decir, tengamos nosotros en nuestra mente que nuestro territorio no nada más es la parte de la tierra lo que constituye las 32 entidades federativas. Tengamos presente que para efectos de lo que conocemos como el Estado, también está conformado por agua y también está conformado por aire. Entonces, como México por fortuna está rodeado del Océano Pacífico y del Océano Atlántico a través del Golfo de México, es como México también tiene un mar territorial. Y lo tenemos ahí bien, representado a través de esta diapositiva en donde se ve el mar territorial y la zona económica exclusiva que ahorita hablaremos. Aguántame tantito. ¿Qué es el mar territorial? Es la extensión marítima o la faja de mar que va desde las costas del país hasta el alta mar y que se extiende sobre el espacio aéreo situado encima, así como el lecho, subsuelo, islas y arrecifes adyacentes antes mencionados, compañeros. Sobre cuál es esta extensión marítima o faja de mar que constituye el famoso mar territorial, los países no se han puesto de acuerdo. Y aunque este tema del mar territorial es un tema propiamente del derecho internacional público que en su momento lo verás, no está por demás aclarar lo que entendemos por mar territorial, que ya lo vimos, y cuál es esa extensión marítima o faja de mar, es decir, cuál es la extensión que comprende el mar territorial. Como te decía, es un tema propio del derecho internacional público, donde los países no se han puesto de acuerdo cuál es la distancia que comprende el mar territorial partiendo de las costas del país en cuestión. Sobre esto hay dos posturas sobre cuál es la extensión del mar territorial. La postura que mantiene los países desarrollados como son Estados Unidos, Rusia, Japón
Canadá y demás, bueno, países que tienen mar, porque por ejemplo, este, Francia, hasta donde yo tengo entendido, no tiene ninguna salida al mar. Pero los países que tienen salida al mar, como es el caso de México, y son países desarrollados, es decir, con un gran potencial económico, tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos y tenemos a Japón. Ellos piden y tienen la postura de que el mar territorial debe tener una extensión de 12 millas, es decir, 19 kilómetros. Es decir, es una extensión muy pequeña si tomamos en cuenta a México, que tiene límites sobre el Océano Pacífico, es decir, sumamente extensos. ¿Por qué los países subdesarrollados solamente piden 12 millas, 19 kilómetros? Por razones obvias. Entre más pequeño sea el mar territorial, ellos por tanto podrán andar libres, independientes con su tecnología, con sus embarcaciones, sobre todo el mundo sin que nadie les diga nada. Porque el mar territorial, para poder ingresar al mar territorial de un país como es el caso de México, se requiere tener el permiso. Y si no se tiene el permiso de que se permita que una embarcación extranjera entre a nuestro mar territorial, se está cometiendo una violación a nuestra soberanía. Y por tanto, los países que tienen grandes embarcaciones, gran tecnología, sí pueden compensar a cualquier parte. Entre más grande sea la extensión territorial, del mar territorial, perdón por la redundancia, menos posibilidades tienen los países que tienen el potencial económico y demás cuestiones, ingresar y explotar esos recursos que se encuentran bajo el mar, no solamente marítimos, sino inclusive también de riqueza mineral como es el petróleo. Por eso estos países sostienen que sea lo menos posible, sea la extensión más pequeña posible. Ve en cambio la que sostienen los países subdesarrollados como es el caso de México y que además tienen límites hacia el mar, hacia la alta mar o el mar abierto. Los países subdesarrollados, a diferencia de los desarrollados que solamente piden que la extensión sea de 12 millas, 19 kilómetros, ellos piden que sea de 200 millas, es decir, 321 kilómetros. El caso es México, el caso es Brasil. Brasil, si tú lo enfocas mentalmente, Brasil tiene mucha salida hacia lo que viene siendo el Océano Atlántico. Mauritania y muchos países africanos, si imaginas lo que es el continente africano, una gran cantidad de países africanos como es Sudáfrica, en la parte última, en la parte sur, que tienen completamente salida hacia la alta mar. Y por tanto, ellos son países subdesarrollados. Países que les hemos llamado así muy ¿cómo decir? Muy literalmente, muy sentimentalmente, porque en esencia son países pobres y por tanto no tienen la capacidad ni la capacidad técnica ni tecnológica de barcos o de otro tipo de mecanismos para poder explotar y explorar esos mares. Entonces, por eso ellos piden una mayor extensión territorial de 200 millas, situación que no le conviene a los países desarrollados por las razones ya mencionadas. Entre más grande sea el mar territorial de los países que tienen salida al mar, mayores posibilidades tienen a futuro de explotar esa riqueza marítima que se encuentra bajo sus aguas. Y que por tanto, si establece 200 millas, ellos a futuro podrían explotar esa zona. En cambio, los países desarrollados piden que sea una extensión de 19 kilómetros por razones también ya mencionadas. Entre menor sea la zona que pertenece al mar territorial, ellos podrán, por tanto, explotar esa zona y manejar esa zona a sus anchas, como se dice coloquialmente. Por eso es un problema de derecho internacional público, porque pues ningún país por sus pantalones o porque él lo quiere lo puede imponer. Bueno, sí lo puede hacer. Estados Unidos lo puede hacer, Japón lo puede hacer, que es una isla. Rusia lo puede hacer. Pero se supone que somos ya países o sociedades civilizadas, cuyos problemas y conflictos se resuelven a través de la ONU, a través de tantos organismos, de forma pacífica, sin llegar a las guerras o llegar a lo que vienen siendo los conflictos entre países. De tal suerte que se mantienen, sin ponerse de acuerdo por las razones ya explicadas, que los desarrolladores piden que el mar territorial sea una extensión muy pequeña, solamente piden que sean 12 millas, 19 kilómetros. Los países subdesarrollados que tienen salida al mar piden por razones obvias una extensión mayor, que es de 200 millas, es decir, 321 kilómetros.
Y no se comparan 19 kilómetros a 321 kilómetros. No se comparan 12 millas a 200 millas. De ahí que pues este tema va para largo, va para seguirse debatiendo a futuro y pues seguro y también pues usted tomará en cuenta, por eso vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, la importancia de que te he pedido que no solamente consultes el diario oficial de la Federación, sino que también veas las noticias y estés al tanto de las noticias para que te vayas imbuyendo, perdón por la palabra imbuyendo, de todo lo que viene siendo el mundo que te rodea. Como abogados, tu tema no solamente es lo civil, lo penal. No te cierres tu círculo, no te limites a únicamente a lo penal, a lo civil. Si bien es correcto, también tienes que visualizarlo con todo lo que implica el derecho. Lo estamos viendo en derecho fiscal, ahora lo estamos viendo con teoría del Estado, que aunque tú dirás, bueno, ¿qué tiene de derecho? Pues ve aquí la gran cantidad de temas que tiene de derecho y la gran importancia que tiene. Insisto, ya tienes una meta, no estoy en contra de ella. Ya has empezado a ser fiscalista, perdón, penalista, que es lo que más atrae a los jóvenes. Y ya desde que yo estudiaba, la mayoría de mis compañeros también. Ellos iban para civil, iban para penal, para laboral. Yo podría decir que entre penal, laboral y laboral, penal y civil es donde la mayor cantidad de estudiantes se van. Atraídos quizás, no sé por qué, porque es lo más común, lo más clásico, lo más típico. Pero otras ramas del derecho que no se han explotado como se ha explotado el penal o el civil en cuanto a los profesionistas. Ahí te lo dejo al costo, e insisto, hoy tienes una meta, que es muy loable, pero a veces el destino te puede tener otra intención. Y al igual que tu maestro, yo quería ser abogado agrarista, dedicarme al campo, me sentía yo el Emiliano Zapata de los abogados. Pero la vida me jaló para otras cosas. Y así es como a lo mejor a ti te puede parar y no te estoy echando la mala sal ni tampoco otras situaciones. Pero la vida te puede dar una oportunidad donde de repente te digan, ¿sabes qué? Vente a ayudarme, soy presidente municipal y quiero un director jurídico. Ahí vas a tener que manejar asuntos civiles, penales, laborales, de todo. Quizás alguien, un amigo tuyo, un pariente tuyo, oye, ¿sabes qué? Me nombraron director de una empresa. Y quiero tener a mi propio gerente jurídico, ahí tiene la empresa un abogado, pero yo quiero un abogado de mi confianza. Y tú eres mi amigo, eres mi primo, eres mi hermano, quiero que te vengas y te voy a nombrar gerente jurídico de la empresa o director jurídico de la empresa. Y una empresa no se limita a puros asuntos civiles, abarca de todo, administrativos, civiles, penales, laborales, de todo. Y entonces ahí es donde tenemos que intervenir. También, en un momento determinado, entras a una empresa transnacional y a lo mejor con motivo de esa empresa transnacional tienes que ver problemas de derecho internacional público o derecho o problemas con lo que viene siendo el Estado, como lo estamos viendo ahorita, con lo que es este problema de la famosa extensión del mar territorial. En sí, hay dos posturas, como ya las hemos visto, completamente diferentes, completamente opuestas, donde países desarrollados por razones claras piden que la extensión del mar territorial de los países costeros sea la mínima, 12 kilómetros, perdón, 12 millas, es decir, 19 kilómetros. Y en cambio, los países subdesarrollados como México, que tienen todavía un potencial a través de estas 200 millas, es decir, 321 kilómetros, la discrepancia es abismal y las dificultades para ponerse de acuerdo pues también son difíciles. Pero compañeros, el territorio, recapitulando, no solo está integrado por las islas, por los cayos y los arrecifes que se encuentran sobre el mar, y principalmente por el espacio que ocupan o que tienen las 32 entidades federativas. También hay un mar territorial, pero por si fuera poco, no es suficiente. El territorio de un país también está conformado por la llamada zona contigua o zona económica exclusiva. Es decir, se ensancha más nuestro territorio. Quizás de niños aprendimos que el territorio nada más eran las 32 entidades federativas y así lo visualizamos. Hoy nosotros estamos visualizando que el territorio de un país o de un estado, mejor dicho, ya no de un país, de un estado, es mucho más que las dos entidades
32 entidades federativas. Además del famoso mar territorial, compañeros, que hace rato lo vimos en lo que viene siendo la diapositiva, hay otra zona más que constituye el espacio, el territorio, que es la llamada zona contigua o también llamada zona económica exclusiva. ¿Qué es esta otra parte del territorio? Es la parte de alta mar que le sigue al mar territorial. Por razones obvias, el nombre de zona contigua, es decir, la que sigue o la que está al lado del mar territorial. La zona contigua o zona económica exclusiva, también llamada, es la parte de alta mar que le sigue o que continúa al mar territorial, sobre la cual el Estado costero, en este caso México, y bendito Dios o bendita naturaleza que México es un país costero, ejerce derechos o competencias de carácter limitado, como son, y lo vamos a ver ahorita. Ahí tenemos la diapositiva, porque tú bien sabes que una cosa es la superficie terrestre y otra cosa es la superficie marítima, y que los continentes, compañeros, no están de forma vertical hacia abajo, sino que la masa territorial que conforma un continente todavía se va extendiendo abajo del mar, como lo estamos viendo, compañeros. Vea usted el nivel del mar, hasta ahí aparentemente está la tierra, pero bajo el mar todavía sigue más tierra y toda esa parte van a constituir lo que viene siendo la zona contigua o la zona exclusiva. La tenemos perfectamente definida ahí en aguas interiores, mar territorial, ya con tecnicismos más propios de lo que viene siendo esto, la zona contigua, los recursos marinos, la alta mar y la zona. Y ahí tenemos las aguas interiores, el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, el alta mar, la plataforma continental, los fondos marinos y oceánicos. De ahí la razón por la cual, compañeros, los países no se ponen de acuerdo sobre cuál es el mar territorial. Pues ahora el mar territorial, como puedes ver, abarcaría todavía más de la zona contigua. Y si la zona contigua se extiende, en consecuencia, abarcaría más lo que es el territorio de un país, en el caso de México. Reitero, la zona contigua o zona económica exclusiva es la parte de alta mar que le sigue al mar territorial. Es decir, tenemos las 32 entidades federativas. Lo de ellas nos viene el mar territorial. Lo del mar territorial tenemos lo que viene siendo la zona contigua o zona económica exclusiva. Y si bien en lo que es propiamente nuestro territorio y el mar territorial tenemos facultades plenas y absolutas, ya en la zona contigua o zona económica exclusiva tenemos derechos o tenemos potestades limitadas. ¿Cuáles son, compañeros, estas atribuciones o zonas limitadas que tenemos sobre la zona contigua, que no son las del mar territorial plenas y absolutas? Las de vigilar y controlar para impedir y castigar posibles violaciones dentro de las aguas territoriales. Como puedes ver, al ser esta zona contigua parte de nuestro territorio, aunque sea de manera limitada, nos sirve para vigilar, para controlar y en todo caso para impedir y castigar posibles violaciones entre las aguas territoriales. Es decir, una embarcación extranjera, por las malas intenciones que tuviera de guerra o de pescar o de explotar el petróleo que se encuentra bajo nuestras aguas, esta zona nos permitiría que al poder nosotros, aunque sea de manera limitada, navegar dentro de ellas, podemos llevar a cabo la vigilancia. Y ante cualquier situación de una invasión o simplemente de una intromisión para pescar o explotar los recursos marítimos y minerales de nuestro país, ya ahí esa zona nos protege. Esa zona en donde nuestra marina tendría esa facultad de vigilar y de controlar, impediría por tanto cualquier intromisión de buena, de mala fe o cualquier invasión que nuestro país fuera objeto por algún otro país. Como puedes ver, esta zona de vigilancia es de gran ayuda para proteger lo que es siendo nuestro territorio ante cualquier invasión o cualquier intromisión, sea de buena o de mala fe, con fines turísticos, con fines culturales, con fines comerciales, con fines de explotación.
Esta zona no solamente sirve para vigilar y controlar e impedir cualquier violación a nuestras aguas territoriales. Esta zona contigua también sirve para evitar violaciones a sus leyes y reglamentos en materia de aduanas y fiscal. Si bien por tierra tenemos perfectamente bien controlado en apariencia la intromisión o entrada de personas, así como de Estados Unidos hacia México o de México a Estados Unidos, muchos delincuentes pueden utilizar el mar pensando que es mar abierto, pensando que es difícil tener un control más estricto como por tierra. Entonces por ahí podemos meter mercancía de contrabando. ¿Cuántas personas o bandas criminales pueden introducir por mar mucho contrabando, mucha mercancía? Obviamente, como te he dicho, para poder introducir, vender, perdón, importar o exportar materia, productos, se requiere permisos del gobierno respectivo. Y esto implica ingresos al Estado. Lo estamos viendo en derecho fiscal, compañeros. Entonces, estas bandas delictivas puede ser que, a sabiendas que por tierra es más difícil, a lo mejor por mar es más fácil. Entonces, para evitar que por mar también se contrabandee, bien sea que se lleven mercancías mexicanas al extranjero sin los permisos de importación y exportación, o bien sea que se traigan mercancías extranjeras a nuestro país sin los respectivos permisos de importación y exportación y por tanto, con el pago de los impuestos respectivos, esta zona nos sirve para controlar y vigilar que estas bandas de contrabando de mercancías o de productos puedan introducirse ilegalmente a lo que viene siendo nuestro país. Causen daño a nuestros territorios y sobre todo causen daño a los ingresos o a la materia fiscal en nuestro país. ¿Para qué más sirve esta zona? Esta zona también nos sirve para evitar violaciones en materia migratoria. Tú bien sabes que en Europa, al menos todavía en América, no está eh, muy de moda. En Europa, para cruzar y pasar a Europa, los países africanos y asiáticos están utilizando el mar Mediterráneo, embarcaciones para poder ingresar a Europa, y muchas embarcaciones que van de África o de Asia hacia Europa por el mar Mediterráneo les impiden los países europeos llegar a esta situación. Previendo que algún día pueda darse, aunque se ha dado muy esporádicamente, esa zona nos serviría también para que la Marina o las autoridades mexicanas impidieran el traslado de migrantes o de personas sin los permisos respectivos hacia Estados Unidos, principalmente como es el caso que se da por tierra. Entonces, ¿para qué nos sirve esta zona contigua? Para evitar violaciones en materia migratoria. No descartes que a futuro las bandas que se encargan del trasiego, del traslado de personas para llegar a Estados Unidos de forma ilegal, pueden ser este otro recurso o este otro medio, alejados del territorio mexicano, donde en las costas no los podemos ver, pero que ya con esta zona contigua y por la vigilancia de la Marina, pues se pueda impedir este trasiego, este traslado ilegal de personas para llegar a Estados Unidos o inclusive a nuestro propio territorio. Como puedes ver, es una zona que aunque no tenemos plenos derechos, sí tenemos limitados, pero que al menos en algunos aspectos son importantes. ¿Para qué más nos sirve esta zona? Sirve también para controlar y vigilar violaciones en materia sanitaria. Hoy que está muy de moda el COVID, pues tú bien sabes que cualquier embarcación que quisiera ingresar a nuestro país, pues también tiene que pedir permiso. Y se detecta que esta embarcación viene, por ejemplo, de China, pensando cuando se originó el COVID, pues es obviamente que ahí se le impedirá poder pasar, hasta en tanto no se cubran los filtros de ver que no vengan personas infectadas y que vengan, por tanto, a transmitir el famoso coronavirus. Entonces, ante cualquier situación de sanidad que hubiera en otro país y que en un momento determinado a través del mar o de las vacaciones pudiera llegar, pues se va a impedir. Hacienda que es un barco que viene de China, pensando nuevamente hace un año cuando se inició esta pandemia que venía de China, pues sabes que ahí lo paramos. Ahí lo paramos, ahí hacemos las revisiones, ahí hacemos los estudios respectivos, ahí detectamos los posibles transmisores de este virus e impedimos que llegue a México al impedir que llegue a las costas. Ya estando en las costas, pues ya más fácilmente podrá trasladarse
a lo que viene siendo el interior del país, pero estando en alta mar, pues ahí lo podemos impedir, lo podemos detener con las medidas preventivas sanitarias que puedan impedir esta introducción de lo que viene siendo el virus. Y otro tipo de cuestiones. Puede ser que también aquí, como tú bien lo sabes, inclusive con submarinos, muchas bandas delictivas han tratado de introducir droga, cocaína o el alfetamino, perdón, no recuerdo bien el nombre, que es a través del cual han querido introducir la droga. Entonces también son para efectos de materia sanitaria. Impedir que por este medio, por el mar territorial, pueda llegar lo que viene siendo las drogas, que ya muchos, Colombia está manejando inclusive los microsubmarinos, para poder compenetrar y poder hacer el trasiego de drogas de un país a otro país. Para eso nos sirve esta zona, para eso nos apoya, para impedir que lleguen a las costas, y en las costas pues ya se dé el virus, se propague o se distribuya la droga, es decir, sea más difícil poder llevar a cabo el control y la vigilancia de este tipo de actividades ilícitas o ilegales. Bueno, resumiendo, compañeros, ¿qué entendemos por tanto por territorio? Ya lo dijimos, lo que es la tierra, las 32 entidades federativas, las islas o los arrecifes, los cayos, y también tenemos lo que es el mar territorial y lo que es la zona contigua. El mar territorial y la zona contigua, como puedes ver, son zonas bastante extensas donde le sirven a un país costero como es México para muchas cosas. Constituyen lo que viene siendo el mar patrimonial, compañeros. ¿Qué es el mar patrimonial? Pues el espacio que ocupa el mar territorial y la zona contigua, con facultades plenas para el primero, es decir, para el mar territorial, y limitadas para la segunda, es decir, para la zona contigua. Estas dos zonas que están ahí debidamente marcadas o enmarcadas dentro de lo que viene siendo nuestra diapositiva con colores, es lo que constituye en conjunto el famoso mar patrimonial. Bendito Dios, bendita la naturaleza, según tus creencias, que México de alguna manera tiene esta virtud de ser un país que no solamente está rodeado de tierra. Por ejemplo, pensemos en países de Europa, países de África, que están en el centro de Europa, en el centro de África, y que no tienen ninguna salida al mar. México, por fortuna, tiene salidas al mar, y reitero, por dos lados: por la zona del Océano Pacífico y por la zona del Océano Atlántico a través del Golfo de México. Estas salidas al mar, a la alta mar, nos permite que nuestro territorio sea más grande de lo que constituye un país del centro de Europa, un país del centro de África, donde se limita únicamente a la parte de la tierra o a la parte de masa territorial que constituye lo que viene siendo su territorio. México, como muy pocos países, Estados Unidos, Canadá, como Japón, como Rusia, como Brasil, tienen salida al mar, lo que les permite ampliar lo que viene siendo su territorio. Por tanto, aparte, no confundas el mar territorial con el mar patrimonial. El mar patrimonial es el espacio que ocupa el mar territorial y la zona contigua, con facultades plenas para el primer, es decir, para el mar territorial, y facultades o derechos limitadas para el segundo, es decir, para la llamada zona contigua, compañeros. Pero por si fuera poco, ahí te va algo más. También constituyen parte de nuestro territorio lo que viene siendo la plataforma continental o la plataforma submarina, que comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas adyacentes a la costa, pero fuera del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite hasta donde se pueda su explotación. Y repito una vez más, la masa territorial, cuando llega al mar, no es vertical, es decir, se va hacia abajo a profundidad, sino todavía bajo el nivel del mar, como lo estamos viendo en la diapositiva, todavía la masa territorial sigue bajo el mar. Y entonces ahí se forma la plataforma continental, y todo eso constituye parte de nuestro territorio. Es decir, así como en tierra no nada más es la tierra, sino es el subsuelo, no es el suelo, sino el subsuelo. En cuestiones marítimas también tenemos la plataforma continental, el talud inferior y la planicie abisal. Por eso, compañeros, ahora entendemos por qué los países desarrollados
quieren que las extensiones de mar territorial y de zona contigua sean lo más pequeñas posibles, porque entre más extensas o más grandes sean, como podemos ver, van a abarcar bajo el agua mayor cantidad de plataforma continental, mayor cantidad de talud inferior y superior, inclusive planicie abisal. Y como hoy lo hemos visto, el petróleo no solamente se encuentra en las tierras o en las costas, sino en las famosas aguas profundas, en donde México es inmensamente rico en petróleo en lo que viene siendo este tipo de cuestiones. Hoy se debate mucho sobre el uso de energías fósiles como es el petróleo y el carbón en relación a las famosas energías ambientales o energías que no van a contaminar. Así que jóvenes, ahí te dejo estos temas de mucha importancia que aunque tienen su aspecto jurídico, es importante conocerlos. Y con esto te vuelvo a exhortar porque es importante que vayas conociendo tu mundo donde te rodeas, no solo en el mero aspecto jurídico, sino político, económico, social, cultural y todo lo que tú te puedas imaginar en este sentido. Ahora, al ser más extensa la zona de un país costero sobre el alta mar o el mar abierto, eso de que por tanto se tienen mayores derechos. ¿Cuáles son los derechos del Estado costero sobre la plataforma continental? Se reducen a dos que son sumamente importantes. La explotación de recursos naturales, como viene siendo la pesca, toda la gran cantidad de diversidad o de fauna marítima que existe, camarones, moluscos, etcétera, tanto animales como minerales. Como puedes ver, México es inmensamente rico en petróleo, porque no solamente el petróleo lo tenemos sobre las costas de Campeche, de Veracruz o de Tabasco, sino que ahora se ha descubierto que en la plataforma continental, es decir, en las aguas profundas, es en donde también México tiene una gran riqueza de lo que es el petróleo. Hoy en entredicho el uso de energías fósiles, como es el carbón y el petróleo, por las energías renovables, pero que el actual gobierno, nuestro gobierno de López Obrador, está apostando todavía al petróleo, aun cuando en sentido dicen común y lógico lo que debe de apostarse a las energías renovables. Yo he creído y creo que tiene razón, pero que el petróleo es una energía que se puede explotar y que México debe de aprovechar. Dejarla ahí sin explotador, pues, señores, creo que también sería una cosa inapropiada. Quizás con el tiempo el petróleo tenga otro uso, pero quizás sea un artificio de los países desarrollados para que México y los demás países no exploten el petróleo, porque quizás a futuro tenga otro uso, otra utilización quizás más sana, menos contaminante, que ellos ahorita a lo mejor quieren explotar y extraer. En fin, hay mucho todavía por descubrir, hay mucho por saber y por conocer si realmente el petróleo ya no debe de extraerse y dejarse ahí para que a futuro pueda entonces enriquecer a otras potencias para que puedan extraerlo. En fin, esta vida es llena de sorpresas, la tecnología, el progreso, tantas y tantas cosas. Jóvenes, hay que entender el derecho en su plena magnitud, no obstante en el aspecto meramente jurídico. Con esto, jóvenes, terminamos nuestra última clase de Derecho de Origen del Estado. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom. Te confirmo las tareas que ya te dejé y cualquier duda o aclaración nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom y terminamos nuestra clase por estos días, por este día.